Está arrodillada en el jardín cuando la veo por primera vez. Las manos hundidas en la tierra, los antebrazos manchados de barro, el bajo del vestido veraniego subido lo justo para insinuar la curva de su muslo. Solo venía a devolverle unas cartas mal entregadas. Pero cuando levanta la mirada y entrecierra los ojos por el sol, con esa sonrisa cansada y dulce, me olvido de lo que traía en la mano. «Llegas pronto», dice. Como si supiera que vendría. Como si lleváramos tiempo compartiendo un secreto. Después del divorcio, la casa de al lado se quedó vacía. Los antiguos dueños se fueron de un día para otro, como si el dolor tuviera prisa. Durante meses, aquel rincón de la calle pareció detenido en el tiempo, setos desbordados, la entrada cubierta de malas hierbas, persianas bajadas a media asta. A mí me venía bien. Había algo reconfortante en ese silencio, como si aquel abandono hiciera que mi trozo de mundo pareciera más mío. Yo tenía 26 años y acababa de terminar el máster. Vivía solo en la casa de ladrillo rojo que fue de mi abuelo. No era grande ni moderna, pero tenía historia en las paredes, una calidez callada. Trabajaba desde casa para una pequeña editorial, corrigiendo manuscritos, puliendo sinopsis, poniendo comas donde faltaban. Mi rutina era predecible: el teclado, la tetera, libros apilados sobre el escritorio. Me gustaba así. Todo bajo control. Todo en calma. Hasta que llegó ella. Fue un lunes nublado cuando apareció el camión de mudanza, rechinando como si cargara con toda una vida. La observé desde la ventana, no por cotilleo, solo por curiosidad. La mujer que bajó del asiento del conductor no era lo que había imaginado. No parecía nerviosa ni apurada. No gritaba a los operarios ni revisaba su móvil con ansiedad. Llevaba una chaqueta vaquera clara, el pelo recogido en una trenza suelta que le rozaba el hombro. 40 y muchos, quizá. Caminaba con esa calma de quien ya no tiene que demostrar nada. No me acerqué ese día. Me limité a observar cómo organizaba la descarga con una autoridad serena, ayudando cuando nadie la miraba, levantando cajas pequeñas con sus propias manos. Al caer la tarde, el camión se fue y la casa volvió a respirar, luces encendidas, el sonido lejano de platos, una voz nueva detrás de las paredes. 2 días después, el cartero metió por error un montón de cartas suyas en mi buzón. Pude haberlas dejado en su ranura sin más, pero dudé. Quizá quería una excusa. Quizá quería verla de cerca. Fui al caer la tarde. El sol teñía la calle de ámbar. Su puerta estaba entreabierta, y de dentro salía una melodía instrumental suave. Llamé al timbre. Nada. Estaba a punto de marcharme cuando vi un movimiento en el lateral de la casa. Allí estaba, arrodillada junto al parterre, vestida con un vestido azul pálido que se pegaba un poco al cuerpo por la humedad de la tierra. Sus manos trabajaban sin prisa, sacando malas hierbas como si fuera algo que conocía desde siempre. Me quedé quieto, sin saber si interrumpirla. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos me encontraron sin sorpresa. Solo esa expresión tranquila, como si me hubiera estado esperando. «Llegas pronto», dijo. Parpadeé. «¿Perdón?». Se rió por lo bajo, negando con la cabeza. Me refería a los tulipanes. No deberían estar floreciendo todavía. Le tendí el manojo de cartas. Esto estaba en mi buzón. Se levantó despacio, limpiándose las manos en el dobladillo del vestido. Sus dedos rozaron el muslo y aparté la mirada demasiado rápido. Cogió las cartas. Su piel tocó la mía apenas un segundo. «Gracias». «¿Eres el vecino?». «Eli», dije. «Vivo ahí, en la de enfrente. Llevo unos años». «¿Lena?». «Vengo de Seattle». Necesitaba un cambio. Su voz tenía esa calidez medida de quien ha aprendido a hablar sin prometer demasiado. Asentí, sin saber qué más decir. «¿Te gusta la jardinería?». «No mucho. Solo tengo unas hierbas en macetas. Si algún día te apetece mancharte las manos, suelo estar aquí por las mañanas». Sonrió. No pedía nada. Solo ofrecía algo pequeño. No hablamos más. No hicimos falta. Me marché a los pocos minutos, pero la quietud de aquel encuentro se quedó conmigo.
No era una ausencia. Era otra cosa. Una presencia callada. Esa noche me quedé más rato de lo normal junto a la ventana, con las luces apagadas, mirando cómo se iban apagando las lámparas de su cocina, una a una. Me dije que solo era curiosidad. Una vecina nueva. Nada más. Pero ya sabía que no era verdad. A la mañana siguiente, puse la cafetera antes de lo habitual y me quedé de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín de Elena. La tierra parecía removida, más ordenada. Las flores, algunas apenas asomando, tenían el aspecto de algo recién cuidado. Como si alguien hubiese estado allí desde antes del amanecer. No había previsto salir. No llevaba intención de cruzar la valla. Pero cuando abrí la puerta para sacar la basura, la vi otra vez, arrodillada, los guantes puestos, la espalda recta, los brazos al descubierto. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaba. Una concentración serena, como si el mundo entero se redujera a ese pequeño trozo de tierra. Me miró de reojo al pasar y alcé una mano, tímido. Ella devolvió el gesto, leve, casi imperceptible. Seguí andando, pero a medio camino, me detuve. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, más alto de lo que pretendía. Se incorporó, se sacudió la tierra de las rodillas. Claro, si no te importa ensuciarte un poco. Me lanzó un par de guantes desde los escalones. Crucé la valla sin pensarlo, como si su jardín formara parte del mío desde siempre. Trabajamos en silencio. Ella me mostró cómo remover la tierra sin dañar las raíces, cómo distinguir entre brotes y malas hierbas. Nuestras manos se acercaban, se rozaban a veces. No intencionadamente, pero el contacto, por breve que fuera, nos hacía levantar la vista. No decíamos nada. No era flirteo. Aún no. Solo una especie de reconocimiento silencioso. Después de un rato, se incorporó y se estiró, llevándose la trenza por encima del hombro. Tienes mano delicada, dijo. Soy buen imitador. Aún así. La mayoría de los hombres van deprisa. No supe qué contestar. Encogí los hombros. Me gustan las cosas lentas. Ella me sostuvo la mirada un instante más largo de lo necesario. Luego volvió a la tierra. A mí también. No hablamos mucho más. Pero hubo algo en esos minutos que cambió el aire entre nosotros. No era coquetería. Era otra cosa. Una afinidad en la forma de estar en el mundo. De callar. De observar. Cuando regresé a casa, me di cuenta de que ni siquiera había tirado la basura. Y así empezó el ritmo. Cada mañana, si la veía fuera, cruzaba. Ella no me llamaba. No me esperaba con una taza en la mano ni me decía que me uniera. Pero levantaba la vista cuando salía yo, y eso bastaba. Yo me acercaba. Me ponía los guantes. Y trabajábamos. Con el tiempo, los silencios se llenaron de fragmentos. Pedazos de vida que se iban dejando caer como hojas al suelo. Estuvo casada. Demasiado tiempo, dijo. Pero no lo suficiente como para olvidar quién era antes de él. No tuvo hijos. No por accidente. Ni por falta. Había dado clases de literatura en una universidad de Seattle. Poesía, sobre todo. ¿Frost? Le pregunté una mañana. Demasiado ordenado. Dame a Anne Carson. A Platt. Algo que duela un poco. Yo le conté lo mío. El trabajo con manuscritos, la casa heredada, las noches largas rodeado de libros y calma. Suenas como alguien que sabe esconderse bien, me dijo una vez, sin dureza. Tal vez. Pero es difícil echar de menos a quien nadie espera. Me miró entonces durante más tiempo de lo habitual. Algo se ablandó en su cara. Algo sin palabras. Al quinto día, tras terminar la primera tanda de tulipanes, me tendió un vaso de agua y dijo: «Entra. Deberías ver el interior de lo que estás ayudando a cuidar desde fuera». Dudé apenas un segundo. Luego la seguí. Su casa olía a madera y sándalo. La luz entraba tamizada por cortinas blancas, cayendo sobre muebles antiguos, suelos oscuros, libros apilados en rincones inesperados.
Sonaba una radio baja desde otra habitación. Preparóte. Nos sentamos uno frente al otro. Ella recogió las piernas bajo el cuerpo, como si estuviéramos en confianza desde hacía años. Observé cómo se le curvaba la muñeca al coger la taza, el leve temblor del meñique al acercársela a los labios. Me pilló mirándola. Observas mucho, dijo. Sin reproche. Perdona. No te disculpes. Solo dime qué estás buscando. Abrí la boca. ¿La cerré? No tenía respuesta que pudiera decir en voz alta. Nos quedamos en ese silencio otra vez. Y me di cuenta de que me gustaba. De que no pesaba. De que sostenía algo. Al irme, no me acompañó a la puerta. Solo levantó la vista de su taza. Mañana, el parterre del fondo. Hay que removerlo. No era una invitación. Era una certeza. Estaré, dije. Y estuve. Llovía al día siguiente. No una llovizna ligera, de esas que apenas rozan los cristales, sino una lluvia constante, gruesa, de las que empapan los parterres en minutos y hacen desbordar los canalones. Supuse que no saldríamos al jardín, así que me quedé en la cama más tiempo del habitual, observando cómo la luz gris se filtraba por la ventana. Pero a las 8:15 en punto, la vi. Bajo un paraguas, con la pala en la otra mano, las mangas remangadas hasta los codos, Lena estaba allí. De rodillas en la tierra mojada, como si el agua no le importase. Como si no supiera quedarse quieta. Me hizo sonreír, el absurdo de la escena. No miraba hacia mi ventana. No hacía gestos. Solo seguía cavando. Me puse las botas y una sudadera, y salí. El césped me empapó los calcetines antes de llegar a la valla. Crucé sin pensar. Cuando me acerqué, ella alzó la vista. «Eres persistente», dijo. «Tú eres la que trabaja bajo la lluvia». Se encogió de hombros. «Hay cosas que no esperan al sol». No le pregunté qué cosas. Me arrodillé junto a ella. El barro se coló en mis pantalones. No hablamos. El sonido de nuestras herramientas marcaba el ritmo: tirar, cavar, alisar. Su pelo se pegaba a la mejilla por la humedad, y una vez lo apartó con los dedos y me miró. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, el mundo se quedó en silencio. Como si la lluvia no existiera. Al entrar en su casa, me alargó una toalla y señaló el baño. «Vas a coger algo si sigues con eso encima». No protesté. El frío ya se me había metido en la piel. El baño era cálido, de azulejos azules. Me quité la sudadera y la camiseta mojadas, me sequé lo mejor que pude, y al mirar al espejo, me sorprendió el reflejo, el pelo húmedo, las mejillas encendidas, los ojos, distintos. Como si algo se hubiese despertado. Cuando salí, ella estaba en la cocina. Descalza, con el vestido pegado en algunos puntos por la lluvia. Había 2 tazas humeantes sobre la encimera. No hizo comentario sobre mi aspecto. Solo me tendió una taza. «No hablas mucho, Eli». Tomé un sorbo. «Tú tampoco». Sonrió. «Es verdad». Pausa. «Es extraño, ¿no? Como algo se convierte en rutina tan rápido. En refugio». Asentí. «Y cómo empieza a dar miedo en cuanto lo reconoces». Su sonrisa se desdibujó. «¿Exacto?» Nos sentamos en el pequeño salón. La lluvia golpeaba los cristales. Esta vez, no hubo distancia entre nosotros. El sofá era estrecho. Nuestras rodillas se tocaron apenas, lo justo. Pero suficiente para que el corazón tropezara. Me preguntó otra vez por mi trabajo, pero con otro tono. No el qué, sino el por qué. ¿Qué me daba? Me costó articularlo. Creo que, me gusta el silencio. El control. En papel, puedes arreglarlo todo. Corregirlo. Ella asintió lentamente. La vida real no es tan sencilla. No, respondí. No lo es. Guardó silencio. Luego dijo. Me recuerdas a alguien que conocí de joven. Me giré hacia ella.
¿Alguien bueno? Sonrió con tristeza. Alguien a quien dejé ir demasiado pronto. Porque era arriesgado. Las palabras cayeron entre nosotros como una verdad vieja. Y entonces, con cuidado, añadió. No te confundas, Ellie. No estoy ofreciéndote nada. No estoy pidiendo nada. Lo sé. Pero cuando estás aquí, me siento vista. Y no sé cuándo fue la última vez que sentí eso. Me volví hacia ella. Aún miraba la lluvia. Su perfil era suave. Había algo cansado y precioso en él. Te veo, dije. Giró la cabeza. Me miró de verdad. Y algo pasó entre nosotros que ya no podía deshacerse. Le temblaba la mano cuando volvió a tomar la taza. Su voz, después, fue baja. Mañana, el emparrado. Hay que empezarlo. Asentí. Pero los dos sabíamos que ya no hablábamos del jardín. El proyecto del emparrado acabó siendo mucho más de lo que imaginaba. No se trataba solo de clavar maderas. Había que excavar profundo para que los postes resistieran, nivelar cada travesaño para que las trepadoras no crecieran torcidas, lijar cada superficie para evitar que algo se desgarrara. Lena era meticulosa. No tenía prisa. Se movía con esa paciencia que solo se consigue cuando has aprendido a no huir de las cosas. Trabajábamos hombro con hombro bajo el sol suave de finales de primavera. El sudor me corría por las sienes. Su vestido se oscurecía por la espalda, donde la tela se pegaba a su piel. Había momentos en que apenas podía concentrarme. La forma en que se inclinaba sobre una tabla, como su espalda se arqueaba para sostener una viga, como el borde del vestido se elevaba lo justo para que me costara apartar la vista. Pero nada de eso era evidente. Nada se decía. Seguíamos fingiendo, o intentándolo. ¿Habías construido algo antes?, preguntó, pasándome un clavo. ¿Cuenta montar muebles del IKEA? Soltó una risa breve, casi nostálgica. Yo soñaba con construir un invernadero. Uno pequeño. Paredes de cristal. Un lugar donde cultivar cosas todo el año. ¿Y por qué no lo hiciste? Se quedó en silencio un segundo, el martillo detenido en el aire. Porque me casé con un hombre que no soportaba nada que necesitara cuidados. Lo dijo con una sencillez que dolía. Sin dramatismo. Pero el peso de esa frase quedó suspendido entre los dos. No añadió más. Yo tampoco pregunté. Me limité a sostener la madera mientras ella clavaba con precisión. Cuando terminamos la estructura, sacó limonada y nos sentamos en los escalones del porche. El aire olía a cedro y cáscara de limón. Nuestras rodillas se tocaban de nuevo, casi sin darnos cuenta. Tenías razón, dijo de pronto, mirando a una abeja que flotaba cerca del rosal. Sobre el peligro. Sobre darte cuenta del confort demasiado tarde. No respondí. No supe cómo. Entonces se volvió hacia mí. Sus ojos estaban más suaves que nunca. Hay una versión de esto en la que te pido que no vuelvas. Parpadeé. ¿Quieres hacerlo? Sus labios se curvaron apenas. Una línea frágil. No. Nos quedamos callados. El viento le movió la trenza. Un poco de polvo se levantó de la barandilla. Yo me fijaba en cosas pequeñas, la peca bajo su clavícula, la forma en que sus dedos descansaban sobre el muslo, curvados, como si no supieran estar quietos. Pienso en ti cuando no estás, dijo de pronto, aún mirando el jardín. Lo soltó así, sin adornos. Y eso fue lo que más me conmovió. No me miró. No necesitaba hacerlo. Lo sentí en el pecho, como una piedra dulce. Yo también pienso en ti, dije. Mi voz fue un susurro. Entonces sí se volvió. No había ironía en su expresión. Ni juego. Ni siquiera culpa. Solo un cansancio tierno. Un miedo callado. Pero también apertura. No eres un crío, dijo. Pero eres más joven. Mucho más. Lo sé. Y yo tengo más años a la espalda que por delante. Eso es así. Eso no es todo lo que eres. No intento ser trágica,
Ellie. Solo no quiero fingir que esto no cuesta nada. No estoy aquí para fingir. Miró sus manos. Le temblaban un poco. Coloqué las mías sobre las suyas. Con cuidado. No las retiró. No te esperaba, susurró. No a estas alturas. Yo tampoco. No nos besamos. Ni nos acercamos más. Pero ese momento, mis manos sobre las suyas, los dos callados, vulnerables, fue más íntimo que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Se levantó despacio, se sacudió el vestido por detrás. Voy a preparar la cena, dijo, serena otra vez. Asentí, dando un paso atrás. ¿Nos veremos mañana? Se detuvo en el umbral. Giró apenas la cabeza. Si vienes, ven con hambre. Y cerró la puerta. Me quedé solo en su porche, con el corazón golpeando como si acabara de salir de algo mucho más profundo de lo que había previsto. No dormí esa noche. Me tumbé en la cama con la ventana entreabierta, escuchando cómo el viento se colaba entre los árboles, arrastrando hojas y pensamientos que no conseguía apartar. Volví una y otra vez al momento en que apoyó sus manos en las mías, a su voz baja, a esa promesa no dicha que se respiraba en su porche. No nos habíamos besado. Ni siquiera nos habíamos rozado más allá de lo accidental. Y sin embargo, era innegable. Estaba ahí. En cada mirada sostenida. En cada silencio lleno. A la mañana siguiente no esperé a verla en el jardín. Crucé directamente y llamé a la puerta. Abrió con un jersey de lana fina que le llegaba a mitad del muslo. El pelo mojado, recién lavado, caía suelto sobre los hombros. No llevaba maquillaje, ni pendientes, ni siquiera zapatos. Solo piel, calma y una sorpresa que no era del todo sorpresa. «Has madrugado», dijo, repitiendo aquellas palabras del primer día. No quería esperar, respondí. No dijo nada más. Se hizo a un lado y entré. El interior olía a té negro y a algo más profundo, algo a media luz, como su voz cuando se sinceraba. Me dio una taza caliente. ¿Me ayudas con las cortinas?, preguntó. La siguió hasta su dormitorio. Una de las barras del visillo se había soltado del marco. Subí a la pequeña escalera y atornillé el soporte mientras ella sostenía la tela desde abajo. La sentí cerca. El calor de su cuerpo subía hacia mí, suave, casi imperceptible. Pero estaba. Al bajar, me giré y ella seguía allí. No me tocaba. Solo estaba cerca. Demasiado. Gracias, dijo. Asentí, sin saber dónde mirar. Nos quedamos así. El silencio volvió a espesarse. No se alejaba. Yo tampoco. Ellie, dijo. Y mi nombre sonó distinto en su boca. Más grave. Más importante. Sí. No sé qué es esto. No sé cómo llamarlo. Pero me da miedo. ¿Por qué? Porque me gusta cómo me ves. Y no recuerdo la última vez que me dejé ver así. Tragué saliva. Entonces no apartes la mirada. Emitió un sonido bajo, entre risa rota y llanto contenido. Se volvió hacia la ventana, los brazos cruzados. Me hace sentir que he retrocedido en el tiempo, susurró. Pero no como una cría. Como algo que duele. ¿Qué falta? Me acerqué, sin tocarla. Solo para estar ahí. Nuestro reflejo en el cristal era tenue. Dos siluetas que parecían no encajar y, sin embargo, estaban exactamente donde debían. No veo el pasado, dije. Te veo a ti. Aquí. Ahora. Cambiando todavía. Se giró. Me miró. Y por primera vez, no apartó la vista. Quiero creerte, dijo en voz muy baja. Pero he vivido muchas cosas que empezaron con alguien con buenas intenciones. No vengo a salvarte. Solo a no fingir que esto no importa. Su respiración se quebró apenas. Se llevó una mano al pecho, justo al centro de la clavícula. Como si algo dentro de ella necesitara sostén. Entonces se acercó. No para besarme. No para decir nada. Solo apoyó su frente en mi pecho.
Y yo la rodeé con los brazos, despacio, como si abrazar algo tan frágil pudiera romperlo. Suspiró hondo. Como si no hubiese respirado así en mucho tiempo. Nos quedamos así un buen rato, rodeados de luz tibia y de una intimidad que no pedía nada, pero lo decía todo. Cuando por fin se separó, sus ojos brillaban, pero no habló del brillo. Solo preguntó: ¿te quedarás a comer? Asentí. Cocinamos juntos sin plan. Ella picaba verduras mientras yo batía huevos. Los gestos eran simples, pero todo había cambiado. Sus dedos pasaban cerca de los míos. Su voz era más baja. La casa parecía más pequeña. O quizás solo más nuestra. Al despedirme, no dijimos adiós. Solo una hasta luego, como si fuera lo más natural del mundo. Esa noche me senté en el porche de atrás, mirando el emparrado. La luz de su cocina seguía encendida. Y supe, sin margen de error, que ya no estábamos inventando algo efímero. Estábamos en medio de algo real. Y pronto, eso iba a pedirnos un valor distinto. Llovía de nuevo al día siguiente. Una lluvia suave, constante, que parecía no tener intención de detenerse. El tipo de lluvia que no empapa de golpe, sino que va calando despacio, por dentro. Me quedé en casa por la mañana. Lo intenté. Abrí un libro, respondí correos, puse música baja. Pero mi mente no se quedaba. Volvía a ella. A su voz. Al peso leve de su frente sobre mi pecho. Al modo en que su respiración cambió cuando la rodeé con los brazos. A media tarde crucé el jardín sin excusas. Sin carta ni herramienta. Solo con la verdad en las manos, quería verla. Abrió la puerta sin sorpresa. Como si ya lo supiera. He hecho sopa, dijo. ¿Tienes hambre? Asentí. Entré. La cocina olía a romero, a ajo, a algo profundo y acogedor. Comimos en silencio. Solo el sonido de las cucharas contra los platos, los ojos que se cruzaban de vez en cuando. Sus miradas duraban más que otros días. Como si ya no tuvieran que esconderse. Después, pasamos al salón con 2 tazas de té. La lluvia seguía cayendo, difuminando los cristales. El mundo, desde dentro, parecía una acuarela. Tengo que decirte algo, dijo de pronto. Me giré hacia ella. Dime. Tardó en hablar. Sujetaba la taza entre las manos como si le diera calor, o fuerza. Hay una parte de mí que quiere que esto siga. Esto que tenemos. Las mañanas de té. El emparrado. La forma en que tu presencia me alivia. Tragué saliva. Ya conocía el pero que se avecinaba. Pero, dije yo. Asintió. ¿Lenta? Pero también sé lo que es dejar crecer algo en la estación equivocada. Sobrevive. A veces florece. Pero tarde o temprano, se muere. Y deja raíces que duelen. No respondí al momento. Me quedé quieto, escuchando el eco de esas palabras. Quise enfadarme. Decirle que se equivocaba. Que esto era distinto. Que yo no era uno más. Pero en el fondo, lo entendía. Y eso dolía aún más. Dejé la taza en la mesa. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todo esto ha significado algo para ti? Los días en el jardín, las conversaciones, la forma en que me mirabas. Cerró los ojos. Lo ha significado todo, dijo. Y por eso mismo, es el problema. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No un estallido. Más bien un crujido suave. Como la grieta de una rama demasiado tensa. Entonces, ¿por qué tiene que acabar? Porque sé lo que pasa cuando te lanzas a algo solo porque se siente bien. Porque conozco las consecuencias. Porque no quiero ser un recuerdo que te cueste años olvidar. La miré mucho rato. Su rostro era firme. Pero sus ojos, no estaban secos. Una lágrima le bajó por la mejilla y no la apartó. Me incliné. No para besarla. No para retenerla. Solo para apoyar mi frente en la suya. Nos quedamos así.
respirando juntos. Su mano descansaba, leve, sobre mi pecho. Como si aún quisiera comprobar que yo estaba allí. Cuando me levanté, no me detuvo. No pidió que me quedara. Crucé el jardín bajo la lluvia, sin abrigo. El agua me calaba hasta los huesos. Y me sentía vivo. Herido. Pero vivo. Esa noche no miré por la ventana. Pero sabía que su luz seguiría encendida. Y quizá, algún día, eso bastaría. Pasaron días. El emparrado seguía en pie. Los tulipanes brotaban con fuerza. No nos vimos. No nos escribimos. Pero cada mañana, al preparar el café, mis ojos se dirigían a su jardín. Y no era tristeza lo que sentía. Era algo más complejo. Una ternura con grietas. Una tarde, al volver del supermercado, encontré una caja en mi porche. Dentro había un libro. La belleza del daño, de Anne Carson. Una nota escrita con su letra decía: por si un día vuelves a necesitar palabras que no pretendan arreglar nada. Solo acompañar. No firmaba. No hacía falta. La guardé. No dentro de un cajón. Sobre la mesa del salón. A la vista. Como todo lo que importó. Porque lo que tuvimos no fue fugaz. Ni fue error. Fue una estación breve. Una herida amable. Una verdad que no necesitaba futuro para ser real.